Estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de un caso que tiene que ver con la extracción compulsiva de sangre a un imputado por abuso de tipo S de un niño con capacidades diferentes que poseía un retraso madurativo para determinar si tenía VIH. Obviamente, o con el objeto de establecer la concurrencia de circunstancias agravantes del delito. Entonces, un hombre que comete un delito contra la integridad S contra un menor de edad, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, y lo que se hace es debatir si se le puede extraer sangre en forma ilimitada, más de una vez, y si esto puede llegar a afectar algún derecho personalísimo del imputado o del futuro imputado por justamente atentar contra su intimidad, su privacidad o su dignidad. Recordemos que existen distintos derechos personalísimos y esto está regulado en los artículos 51 y 52 básicamente del Código Civil y Comercial. Recordemos que la persona humana es inviolable y tiene derecho a su dignidad, entre otras cuestiones. Bueno, eso el Tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ICKA sobre medida de prueba de la Sala 5, fecha 27 de agosto. Entonces lo que se hace aquí en este fallo es ordenar la extracción compulsiva de sangre para determinar si la parte imputada padece HIV con el fin o con el objeto de determinar la concurrencia de circunstancias agravantes del delito de abuso S. Entonces el objeto es ver si puede encuadrar dentro de uno de los agravantes del delito, es decir, si la persona mantiene forzadamente relaciones con otra, y eso apunta justamente la B, y si conocía que tenía esta enfermedad y obviamente no le dijo nada a la otra persona o no le importó y lo hizo de la misma manera. Obviamente para que pudiese ser aplicable el agravante, esta persona tendría que haber sabido y conocido esto. Es decir, tendría que haber actuado con conocimiento e intención de realizar el tipo objetivo. A esto apunta, tendría que haber sabido y haber querido hacerlo. Bueno, vamos a ver entonces este caso que va a estar obviamente en juego la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, Ley 26.378. Entonces, importante. Lo cierto es que se busca si concurre o se puede añadir la circunstancia agravante prevista por el inciso C del cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal. Bueno, entonces, K, A y C integra un colectivo vulnerable y en consecuencia esto debe ser tratada y respetada como tal. A su vez, la defensa sostiene que en un Estado de Derecho, la jurisdicción no puede disponer ni permitir una injerencia en el cuerpo de una persona que integra uno de estos grupos. Entonces, esto se agravaría por la circunstancia particular de esta niña que poseería capacidades diferentes. Se trataría de una persona con capacidad restringida, que en el ámbito del derecho civil necesitaría un sistema de apoyo en los términos del artículo 43 y en el caso más extremo justamente de un curador, el instituto que conocemos de curatela. Bueno, también sostuvo que la medida se propuso en base a una información que se obtuvo a raíz de una vulneración del secreto profesional que debe existir entre médico y paciente, haciendo referencia a lo que surge del informe médico legal. Bueno, recordemos que todos los profesionales tenemos lo que se conoce como secreto profesional, lo que se conoce como privilegio, por ejemplo, en Estados Unidos, que es ese secreto o confidencialidad que debe existir entre un abogado y su cliente, o entre un médico o psicólogo y sus pacientes, o cualquier persona que tenga una profesión.
Se dijo que esa violación vulnera la intimidad de la parte imputada y como tal no puede ser puntapié para la realización de una medida de prueba que tiene como objeto al propio cuerpo de ICA. Y argumentó que, a diferencia de lo manifestado por la jueza de grado, que es la jueza de primera instancia, el secreto profesional sí opera en el caso de un médico legista cuando se trate de un funcionario público y que sobre esta clase de enfermedades pesa una especial protección y un derecho de quienes la padecen a mantener en su intimidad ese tipo de información. Entonces que no habría vulneración al secreto profesional porque estaríamos frente a un supuesto específico, ante un supuesto que sería la excepción a la regla. A propósito de este juicio de proporcionalidad, debe señalarse en primer término que la medida en crisis encuentra fundamento legal en el artículo 218 del CPPN, que posibilita o le permite al juez de la causa, proceder a la inspección corporal y mental del imputado cuando lo juzgue necesario, cuidando que en lo posible se respete su pudor. Entonces el artículo 218 le va a permitir o posibilitar al juez que lleve adelante una inspección corporal y mental del imputado, siempre y cuando resguarden sus derechos personalísimos, ¿no? Entre ellos la dignidad de la persona. Y por eso hablamos de que se respete su pudor. Por otra parte, la diligencia se presenta como idónea, pues el método que se ha seleccionado es el adecuado o el pertinente para obtener la información que se pretende. Entonces, hay una adecuación de medios a fin y por lo tanto se cumpliría con el principio de razonabilidad. Esto quiere decir que para determinar si YC padece alguna enfermedad de transmisión de tipo S grave y no se advierte de momento la posibilidad de conocer esa circunstancia, sino que solamente se puede a través de un análisis sanguíneo propuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, a su vez el tribunal entiende que la injerencia que importa la extracción de sangre en forma compulsiva dispuesta resulta necesaria y razonable frente al objetivo que se persigue. Entonces, para el tribunal, que le saquen sangre continuamente queda claramente dentro del principio de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, es respetuoso del principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional y del principio de proporcionalidad. Por lo tanto, no hay ningún tipo de vulneración a ningún derecho personalísimo, pues resulta indispensable para determinar la concurrencia de la circunstancia agravante prevista por el inciso C del cuarto párrafo del artículo 119. Entonces, se necesita esto sí o sí para saber si se va a aplicar o no el agravante del inciso C del cuarto párrafo del artículo 119 del Código Penal. Más aún si se atiende a la circunstancia de que se investiga un hecho sumamente grave que tuvo por damnificado a un menor de edad que padece además un retraso madurativo. Bueno, recordemos que los menores, por el 75 inciso 23, tienen una protección o merecen una protección especial y el Congreso está obligado a dictar lo que se conoce como MAP, medidas de acción positiva. Y en ese marco del 75 inciso 23 es que se dictó la ley 26061 de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero también tenemos un tratado internacional que protege a las personas con capacidades diferentes, capacidades restringidas o justamente a las personas con discapacidad. Entonces tenemos la Convención de Derechos del Niño a nivel internacional también y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26378. Entonces la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que era menester recordar entonces que la Corte Suprema ha indicado que los derechos personalísimos a la privacidad e intimidad encuentran su límite legal siempre que exista un interés superior en resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen. Entonces, esos derechos de privacidad e intimidad, derechos personalísimos, van a estar limitados, son derechos relativos. Artículo 28 de la Constitución Nacional. Los derechos no son absolutos, sino que son relativos porque están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, lo que tiene que hacer aquí el juez es valorar, bueno, esa privacidad o intimidad del imputado puede pesar más que el derecho en este caso, de una niña que ha sido ultrajada de tipo S. Bueno, ¿qué pesa más? ¿La Convención sobre Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿O
el derecho a la intimidad o privacidad como derecho personalísimo del imputado. Bueno, los instrumentos internacionales de derechos humanos, si bien determinan la obligación pública de proteger la intimidad y la privacidad, lo van a hacer únicamente respecto a injerencias que sean arbitrarias, ilegales o abusivas, es decir, injerencias o supuestos que no estén fundados, motivados o justificados de alguna forma. Cuando hablamos de algo arbitrario, hablamos de algo infundado, de algo que no es razonable, de algo abusivo, de algo que excede los límites de la moral, las buenas costumbres, la buena fe, o en este caso excede de lo razonable en cuanto a la intimidad o privacidad. Ilegal, que es contrario al ordenamiento jurídico, pero no de aquellas que resulten legítimas conforme a criterios de proporcionalidad. Entonces lo que dice aquí la Cámara de Casación Penal es, bueno, esto se protege en cuanto a injerencias que sean arbitrarias, ilegales o abusivas, pero de ningún modo cuando esto resulte legítimo y conforme a criterios de proporcionalidad, es decir, cuando esto sea amigo o abrace o respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no va a haber vulneración a la intimidad o privacidad. Dicho de otra manera, las injerencias van a ser ilegales si no cuentan con soporte determinado por ley, con precisión o arbitrarias, si, a pesar de esa fuente legal, resultan desproporcionadas, injustificadas o carentes de razonabilidad. Es decir, van a ser ilegales cuando no encuentren sustento en alguna norma jurídica o cuando obviamente sean desproporcionadas o injustificadas, es decir, desobedientes a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La privacidad e intimidad pueden ser reguladas en su goce de acuerdo a criterios de alteridad o bien común debidamente justificados dentro de la convivencia. En casos análogos y casos similares se sostuvo que la producción de prueba no puede ser eludida por el imputado, pues se encuentra obligado a someterse a su realización desde el momento en que no lo será en calidad de sujeto de la realización procesal, sino como objeto de la prueba del proceso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo órgano e intérprete de la Constitución, ha sostenido o afirma que la garantía constitucional de autoincriminación no se encuentra alcanzada o afectada de ninguna manera en los supuestos en que la medida de extracción de sangre no implica un menoscabo, es decir, un perjuicio o un daño a la salud o integridad corporal de la imputada, que guarde relación directa con el objeto procesal del sumario y sea conducente para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, esta garantía de autoincriminación no va a ser vulnerada o violada de ninguna manera, siempre y cuando se respete el derecho a la salud y la integridad corporal, ¿no? Porque la persona tiene libertad de pensamiento, libertad de conciencia, de religión, etc. Esto tiene que tener una relación, una vinculación directa con el objeto procesal, es decir, yo le tengo que extraer sangre para probar un propósito o por un motivo que esté fundado y sea indispensable o necesario para poder esclarecer los hechos. Entonces, esto tiene que estar fundado desde la premisa de los hechos y desde la premisa del derecho, obviamente. Entonces, por todos estos motivos que hemos visto, se decide confirmar la resolución recurrida. En todo fue materia de recurso y se establece que no hay violación a la intimidad o privacidad del imputado y es razonable esta decisión de extraer en forma compulsiva de sangre a un imputado por abuso de tipo S de un niño con retraso madurativo, con el fin de determinar si se puede agravar o existe una circunstancia agravante del delito en los términos del inciso C del cuarto párrafo del artículo 119, que tiene que ver con los delitos contra la integridad de tipo S, en este caso un abuso de tipo S con acceso carnal. Así que sin más, espero que les haya gustado este video, que me pareció realmente muy interesante.